los que hacen parte de mi pueblo. Verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A ver, repitámoslo todos. Honra a tu padre y a tu madre. Aleluya. Oremos, Padre nuestro. Gracias, Dios, por la palabra que nos regalas esta mañana. Pedimos tu bendición de manera especial, que por esta palabra podamos ser enriquecidos en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, hemos venido considerando cómo Dios en alguna manera de alguna manera le indica a Moisés acerca de cómo quiere él que sea su pueblo, porque todo el interés se resume, todo el interés de Dios se resume a la intención que él tenía de que le hicieran una casa para habitar en medio del pueblo. Más adelante, cuando ya tengamos aquí todos los elementos que hacen parte de esa casa y la ubicación, porque vamos a mirar más adelante también dónde quería Dios que se ubicara su casa y cómo se debían ubicar las familias de Israel, con qué materiales quería él que se construyera su casa. Pero lo más importante es que antes de darle a conocer a Moisés cómo quería él que fuera la casa, él le dijo, güey, ¿cómo quiero yo que sea la gente que va a vivir alrededor de esa casa? ¿Cierto? Todos nosotros aquí, todos soñamos con algún estilo de casa. ¿Cierto? Todos, yo también. No sueña y de una casa, yo he ido a casas de amigos y son casas bonitas y hombre, pudiera yo tener una casa como esta. Yo estuve por allá una vez en una isla también y alguien conocido, un amigo, me invitó a su casa y estuve ahí en su casa. Pero hubo algo, porque yo le conocí la casa y me agradó la casa. Pero en esos días iba pasando uno de los visitantes del Caribe que comienzan a visitar esta época, un huracán. Todavía no se llamaba huracán, se llamaba tormenta, ¿cierto? Porque las tormentas hacen menos daño que los huracanes, así es, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces dicen que los huracanes, por eso le ponen nombre masculino al huracán y le ponen nombre femenino a las tormentas. Pero que los huracanes funcionan en el mar y las tormentas funcionan en la tierra. Eso es lo que nos dicen algunos comentaristas. Bueno, pero eso no, yo no voy a discutir respecto a eso, sino que aquella casa que me empezó a gustar cuando empezamos a sentir los fuertes vientos por la ubicación de la casa, y el hermano me dijo que no, hermano, eso nada más son como casi 3 meses en el año que se siente eso.
ahorita julio, agosto y septiembre. Y a veces algunas tormenticas por ahí inquietas que surgen en octubre, pero ya en octubre no. Porque son los meses en donde la temperatura del mar se sube y entonces se producen esos vientos fuertes. Ya con el viento abrazando la casa, ya yo no la veía tan bonita. ¿Cierto? Porque si yo le digo, te le voy a regalar una casa bien bonita, pero con unos vecinos bien terribles, ¿quién se iría a vivir a esa casa? A ver. O le voy a regalar una no tan bonita, no es muy bonita, pero con unos vecinos menos terribles, un poquito menos. ¿Y qué tal que en la medida en que va disminuyendo la belleza de la casa, va aumentando la calidad de vecino? Vea, esta no es una casa lujosa, pero está en un buen vecindario. Por aquí no hay gente mala, por aquí no hay gente peleonera, por aquí no hay temor de que usted va a ser testigo de un homicidio. ¿Ah? Entonces, Dios, y me gusta la forma como Él presenta el deseo de la casa, que Él presenta el deseo del donde Él quiere que se esté en su casa. Lo primero que trata es personas. ¿Cómo quiero yo que sean las personas que van a estar alrededor de mi casa? Porque, oiga, ¿será que habría la casa más importante que la casa de Dios? ¿Usted cree que va a haber una más importante que Dios? Jamás. Y Él lo primero que establece es: ¿cómo quiero yo que me traten a mí? Y entonces habla en 5 mandamientos acerca de cómo quiere Él que lo tratemos a Él. Que no hayan ídolos, porque Él es Dios verdadero. Habla de que Él quiere que le sirvan con honra, toda su fuerza y con toda su mente y con todo el corazón. Habla que Él quiere que tomen bien su nombre, ¿cierto? Habla que Él quiere que le dediquen tiempo, que escojan un lugar. Pero ahora bien, ¿cómo quiero yo que vivan entre ellos? Fíjese usted. No solo cómo me tratan a mí, sino cómo se deben tratar entre ellos, dice Dios. Porque esto es lo importante de los mandamientos. Hay gente que dice, bueno, yo agrado a Dios, no importa cómo trate a los demás. No, sí importa. Sí importa cómo tratas a los demás. Y en esa relación de trato con los demás, con las otras personas, vamos a referirnos a cómo tratamos a los más cercanos. ¿Y quiénes son los seres más cercanos de un individuo? ¿Quiénes?
papá y mamá. ¿Cierto? Esos son los más cercanos. A mí me gusta y quiero que usted lo analice, la forma como Dios nos presenta a nosotros este capítulo. ¿Cierto? Primero, la relación con Él. ¿Cómo quiere Dios que lo tratemos a Él? Luego, ¿cómo quiere Dios que nos tratemos entre nosotros? Y entre ese nosotros empieza Dios a establecer de primera mano los vínculos más cercanos. Oiga, a mí me encanta el orden de Dios. Me gusta el orden de Dios. Me gusta el orden de Dios. Cierto. Yo por eso les decía algún día, yo quiero venir a predicarles así solamente para que nosotros nos brinquemos y nos entusiasmemos, sino que miremos el orden de Dios. ¿Cómo cree Dios que se hagan las cosas? Esa metodología, esa pedagogía divina, ¿cierto? Dios siempre va de lo más próximo hacia lo más lejano. Y ha sido el orden de Dios. Dios no es Dios de desorden. Y que váyase por allá y atiendan a todo el mundo, relaciónense bien con la gente en el trabajo. Relaciónense bien con la gente de la red social, si podríamos decir en este tiempo, ¿verdad? Nosotros los que tenemos amigos por todo el mundo, los que tenemos nuestra red social, ¿cierto? De alguna manera en todo el mundo tenemos gente conocida. Pero Dios no hace así. Dios dice, primero, ¿cómo debe ser la relación con tus padres? Porque mi presencia traerá bendición a este pueblo. Y para que la bendición no se detenga, yo les pido que tengan un comportamiento tal que la relación hijos a padre sea una relación honrosa. Casi todo lo contrario a lo que nos legislan hoy. ¿Cierto? Porque hoy a nosotros los papás sí nos hablan de cómo debe ser el trato hacia los hijos. ¿Cierto? Ese discurso ya yo me lo sé. Yo participé en las escuelas de padres de mis hijos. A mí me echaron la culpa de que hubiese niños desordenados. Es que claro, ustedes los papás no le dan, ustedes los papás no los enseñan, ustedes los papás. Unas muchachitas que no tenían hijos, yo les comenté a ustedes, estudiantes de psicología, la psicología es buena, pero ellas practicantes de psicología, nos reunían a los papás a decirnos todo lo malo que éramos los papás. Y que nosotros teníamos la culpa de que en los colegios hubiese bullying. En la época mía se llamaba peleas. Yo no sé eso, bullying qué significa, pero en la época mía se llamaba las peleas, que es clase de estudiante. Peleas. Pero es que ahora dicen que el propósito de la pelea es menospreciar al otro y menoscabar al otro. Y bueno, eso se vivía en mi época también. ¿Ya? Nosotros los que fuimos criados por papás no tan inteligentes como los de esta época, mi papá me decía, si alguno se burla de usted porque es negro,
demuéstrele que los negros pegan duro. Ya, eso me dijo mi papá. De pronto me enseñó mal, pero el primero que me dijo, se vino porque yo era negro, le tocó probar estos 5. Sí, no, y yo era flaquito, yo era aquello palillito, flaquitico, yo cuando estuve en el colegio, yo era un niño flaquitico, y usted me ve ahora, pero yo de muchacho, yo era gaditico. Yo no le puedo echar la culpa. ¿Quién tiene la culpa de mi gordura? Pero casi hasta cuando me casé, ya, yo no puedo echar a nadie. Lo que sí le quiero decir es que por lo menos en mi vida, yo estudié por allá en el año 68, comencé. Y en esa época también había peleas en el colegio. ¿Ya? Y la humanidad está buscando cómo logramos que haya paz en las familias. Ellos andan buscando, y entonces claro, el propósito ahora, que los niños son más importantes que los viejos. ¿Cierto? Ese es el propósito, ¿cierto? Nosotros los que no somos ni ancianos, ni jóvenes, ni niños, ni que tenemos problemas de movilidad, ni tenemos problemas, nosotros somos como la sociedad de la dimensión desconocida. Porque uno llega al metro y dice, primero los niños, después las mascotas, después de los niños vienen las mascotas, después las embarazadas, ¿cierto? Después los que tienen problemas de movilidad, después lo de la edad adulta, tercera edad ya no se dice, sino adulto mayor. Y entonces yo me pongo ahí, ¿en cuál clasifico yo? Un día me dijo un señor, usted parece casi una mascota, pero lo podemos meter aquí casi de primero, porque no me dijo cara de qué tenía, pero me dijo así. Yo con cariño recibí, yo dije, oye, a veces hasta conviene mejor ser mascota, ¿cierto? La sociedad anda buscando la solución a un problema. Y entonces andan buscando al culpable. Y ahora en esta época casi los culpables somos los papás. ¿Cierto? Uno va yo he ido a evangelizar a estos lugares de rehabilitación de personas adictas. Y entonces citan a los familiares cercanos, a los papás, a las famosas charlas. Y cuando uno vaya, encuentra precisamente al terapeuta indicándole a los padres que ese muchacho está recluido ahí porque la culpa la tuvo el papá. Y lo hacen sentir culpable para que el papá no se haga coadicto. Me dijo un día un terapeuta de eso, no, es que eso hay que hacerlo sentir para que el papá no se haga coadicto. Pero resulta que Dios, que sabe más que todos los psicólogos juntos, que sabe más que todos los terapeutas juntos, que sabe más que todos los científicos del mundo, porque aún dice la Escritura, aún lo que se mira como locura de Dios es más sabio que los hombres. Resulta que Dios, que le quiere poner orden a la humanidad, porque Él bendice a la sociedad que se mueve en orden, Él bendice a la familia que se mueve en orden, Él bendice a la iglesia en la que hay orden.
Entonces él dice, mire el orden para la convivencia, el orden para la convivencia. Que los hijos honren a los padres. ¿Cuántos creen que ese es el orden? ¿Cierto? Pero le pregunto una cosa, ¿es fácil esa tarea para un hijo? Cierto que no es fácil. ¿Cierto? Alguien me decía a mí en estos días, es que yo dudo de eso, de que el pecado es algo que se hereda. Y yo le dije, no, un momentico, no se hereda el pecado como tal, pero sí se hereda la naturaleza pecadora. ¿Ya? Y entonces a ese que nace con naturaleza pecadora, tan pronto empieza a crecer, hay que decirle que Dios estableció un orden. Porque es que a mí me preocupan las familias en las cuales no se ve la bendición de Dios. Ay, hermano, yo no sé qué pasa en la casa, hermano, y allá oramos mucho. ¿Y por qué no entra la bendición? Llega hasta la puerta. A veces se va para la casa del vecino la bendición y no entra a mi casa. Llega a todas partes y en vez de analizarse internamente, bueno, estamos poniendo las cosas en el orden que Dios establece. Esa es la gran pregunta. Oiga, ¿a cuánto les gusta vivir en un vecindario donde los hijos les pegan a los papás? Levanten la mano aquí, los que les gusta, les fascina eso. Pero dígame una cosa, ¿usted ha visto vecinos suyos que los hijos son groseros con los papás? ¿Cuántos hemos visto? Levanten la mano. ¿Y cómo se siente usted cuando usted ve eso? A uno le provoca, ¿cierto? Le provoca ser el papá de ese. Ay, yo he visto situaciones en las que yo, ay, Dios mío, y ese, ¿por qué no fue hijo mío? Usted se ríe porque usted también ha dicho lo mismo. Usted dijo lo mismo, usted lo ha dicho. Fuera hija mía y supiera ella. El mundo a eso le llama atentar contra la libertad individual, pero Dios le llama organizar la familia para que sean bendecidas. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Y digo, yo quiero llegar a bendecirlo, pero no voy a bendecir a la familia en donde no haya este orden. O sea que es cierto que hay aquí una responsabilidad para los hijos, pero también es muy cierto que los responsables de educar a los hijos en esta dirección somos los padres. Mire, a mí me llegan aquí constantemente muchachos que se quejan de los papás y yo le digo, tienes que honrarlo. No, pero hermano, es que si usted supiera cómo es mi papá. Es que ahí no dice, mire, ahí no dice. A ver, hijos, honren a los papás que le dan regalo. Ya, y a las mamás que las consienten, honren a esos papás y a esas mamás.
¿Ah? ¿Qué adjetivo le colocan ahí al papá o a la mamá? ¿Qué adjetivo? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Pero es que, hermano, a usted no le tocó el papá que me tocó a mí. Es que tú, de pronto dale gracias a Dios que no te tocó el mío. Ya. Por allá un día yo oí a mi hermano diciéndole a la hija, mira, ay, cuánto me hubiera gustado a mí que tú en vez de ser hija mía, hubiese sido hermana mía. Así le digo. Esa hermana Marta me gusta cuando se ríe. Ya. Porque claro, él en su relación de pareja, de matrimonio, la mamá no entendió este mandamiento. Y el papá sí. Imagínense ustedes, entonces empieza ahí la famosa discusión, ¿qué es honra para el uno y qué es honra para el otro? ¿Qué es respeto para el uno y qué es respeto para el otro? ¿Qué es corrección para el uno y qué es corrección para el otro? ¿Qué es enseñanza para el uno y qué es enseñanza para el otro? Por eso yo siempre le digo aquí a los solteros que piensan tener hijos, que creen que esto es algo deportivo, nada más, ay, sí, ay, y creen que esto es nada más la foto del matrimonio, y creen que eso es el vestido de novia, y creen que eso es la torta que hay que repartir, y creen que eso nada más son las fotos, y la luna de miel. Yo le digo, esto, si usted tiene de verdad un proyecto de familia, mire bien con quién se embarca. Vea bien, vea bien. Porque el día que tu hijo te grite y tú lo vayas a corregir y el otro dice, no, déjalo, que él es un niño. Y entonces empieza ahí el mandamiento a modificarse por disposiciones humanas. ¿Cierto? Que vienen los arreglos. Parece que esto hubiera quedado mal. Hay familias en las que creen que esto quedó mal. Y ellos saben más que Dios y van a arreglar lo que Dios dispuso. Casi siempre que vienen donde mí como pastor, a mí no me gusta hablar de mis conceptos personales. Yo siempre digo, pero es que la Biblia dice, ay hermano, lo que pasa es que ella es muy estricta. Bueno, la Biblia dice que a los hijos hay que enseñarlos a honrar al papá y a la mamá. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Eso lo estableció Dios. ¿Qué hacemos? Porque Dios no entra a bendecir una casa donde los hijos no honren a los padres. No entra. Y entonces tú verás que ¿quién es más importante en tu casa? ¿Tus hijos o Dios? ¿Cierto? Porque ya dijimos que delante de Él no íbamos a poner a ningún extraño. Es que por eso yo digo, mire el orden como Dios nos enseña. En los primeros mandamientos nos enseña que Él ocupa el primer lugar. Y usted dijo amén y aplaudió, y claro, y no hay otro, y no pongo nadie delante de Dios, ni a mis hijos. Eso lo dijimos aquí hace unos días, ¿verdad? ¿Cuántos lo dijeron? Yo dije gloria a Dios y amén y aplaudimos. Y hermano, es más importante Dios que nuestros hijos. Y lo que diga Dios está por encima de lo que dicen nuestros hijos. Y Dios es más grande y la bendición de Él es la que necesitamos. Aquí nos emocionamos y eso fue hasta una bendición hermosa el día que dijimos que no íbamos a poner a ningún Dios extraño delante de Él. Yo me entusiasmé. ¿Cierto? Pero ahora ya nacen los hijos.
Ya están. Y nos toca indicarles este mandamiento. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Sigue siendo más importante Dios o comienza a ser más importante el Hijo? A ver, esto es bueno que lo consideremos aquí. ¿Cierto? No, es que Dios es lo más grande, lo más lindo, lo más importante. Dios, 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 hasta que llegamos a la casa. Y llegamos a la casa y dice, ¿qué era? ¡Ay! Es que mi hijo gritó. Entonces ya Dios empieza a ser reemplazado por uno que considera que Dios es muy exigente. Y empieza el papá a ese Dios que le dijo, no hay ninguno extraño delante de ti. Cuando me comunico contigo, no hay nadie aquí, yo puedo llegar a tu presencia y te siento, aquí te siento. Pero ahora no, porque los hijos vienen a corregir supuestamente lo que Dios hizo mal. Bueno, eso no pasa por aquí. Por la congregación donde estuve el otro día enseñando esto, unas hermanitas se me hacen, ay hermano, a mí me está pasando eso, ¿y qué hago? Use la autoridad que Dios le da. Pero es que me cuesta trabajo. Ah, no, hermanita, entonces, tranquila, no la use. Usted, ese es el problema suyo. Ya yo le enseñé lo que Dios establece como orden. Yo le enseño. Y me gusta enseñarlo de ese programa bien, así bien académico, bien pedagógico, como para que lo entendamos. Si estamos entendiendo bien lo que Dios nos enseña. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando nace un bebé, él a los pocos días empieza a sacar su naturaleza. La empieza a sacar. Ya. Empieza a sacar. Por ahí la hermanita que se me acercó le dijo, ay hermano, esta niñita sí es rebelde, esta niñita es tremenda. Yo le pongo el pecho y ya me muerde el seno. Ay hermano, ella es más tremenda. Y no la está enseñando, no la está corrigiendo. Eso quiere decir que ya ella no, ya tiene dientes, ya no necesita seno. Ay no hermano, pero es que a mí me... Ah bueno, es que te muerda. ¿Y para qué me preguntas? Entonces, ¿para qué me preguntas eso? Ya. ¿Qué empieza a mostrar un niño cuando empieza a morderle a la mamá el suministro de alimento? ¿Eso es una muestra de cariño? ¿De qué? De rebeldía. Y ante la primera muestra de rebeldía, ¿cuál es la función de un papá que no quiere perder la bendición de Dios? Corrección. Ay, pero es que es una bebecita, pero es que si no la corriges ahora, después no solo te morderá el pecho. ¿Ah? Fíjese el futbolista mordelón famoso de estos días. No, y todos nos reímos, ¿verdad? Pero los especialistas, ¿qué dijeron? A él no se le corrigió esa mala costumbre. Nadie se la corrigió, de pronto se la aplaudieron. Claro, uno se ríe y toda esa cosa. Pero aquel que estudia la conducta del ser, dice, no, a ese muchacho lo que le pasó fue que no le corrigieron eso. Ahora toca empezar a corregirse. Ahora es más difícil. Es más fácil. Entonces los hijos son desobedientes por naturaleza. Porque, mire,
la obediencia no, la desobediencia no existe. Lo que existe es la falta de enseñanza a la obediencia. Ustedes saben que hay cosas que se dan por la ausencia de otras, ¿cierto? Alguien me dijo, mi hermano, es que Dios no lo... No, Dios no lo reprendió. Dios no es así de esos dioses castigadores. Dios le quita la protección. Y tú sabes lo que es vivir en este mundo sin la protección de Dios. ¿Ah? Si es con la protección de Dios, y a veces sentimos el golpe, pero vamos caminando protegidos, y que el Señor te diga, no, yo no te voy a castigar, te voy a quitar mi protección. Ay, hermano, si vio lo que le pasó, Dios lo castigó. Yo, no, Dios, no. Nosotros interpretamos mal las cosas. Dios no castiga así. Dios le quita la protección. Ya. Eso es como si nosotros aquí nos quitaran este techo y esto. Ah, con ese solecito tan rico que está cayendo, ¿cómo nos sentiríamos? Aquí hay una protección. Hijos, honrad a vuestros padres. Pero esto es un mecanismo mediante el cual Dios establece un orden para las familias. Porque Él no quiere habitar en medio de unas familias en las que los hijos irrespetan a los padres, en las que los hijos desobedecen a los padres, en las que los hijos a los padres ancianos están viendo a ver dónde, en qué caneca lo echan, ¿cierto? Sí, hay hijos así. A mí me corresponde aquí, por el trabajo que se hace en la iglesia, administrar la casa de hermandad cristiana. Y constantemente nos llaman, hermano, es que nosotros tenemos aquí a mi papá y no sabemos qué hacer con él. Y bueno, nosotros sí sabemos qué hacer, aquí se lo encerramos, se lo tenemos aquí, pero vale tanto. Y dice, ay, hermano, no. Es que nosotros somos 7 hijos y no tenemos para atender los años viejos de nuestro padre, ya no tenemos. 7. Y no tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, hermano, entonces sigan con él allá, porque acá se lo recibimos si ustedes pagan lo que vale tener a un adulto mayor aquí. Oiga, pero es que la iglesia no tiene misericordia. No, pero antes de que fuera formada la iglesia, se dio este mandamiento. ¿Cierto? Le pregunto, ¿ya había iglesia? Y el Señor no le dijo a la iglesia, háganse cargo de los ancianos cuyos hijos no lo quieran tener. Eso no es ningún mandamiento para la iglesia. Por favor, hermanos, qué interesante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos cuando nos lleguen, a los menores en la iglesia. Esta semana estábamos allá haciendo cursos de legislación y de normas para el cuidado del ser, de las personas, y nos sacaron los derechos de los niños y casi los padres dijimos, pero mejor no tener niños entonces al cargo de uno, porque si el niño viene al culto y si el niño le pasa y si el niño no sé qué, y si el niño, y cuando ya, y los niños grandecitos ya de 6 años que se enteran de todos los derechos que tienen, eso se le envalentonan a uno. Ya. Se nos envalentonan. Ellos tienen
tienen protección de la ley y sus derechos son prevalentes. Significa que el derecho del niño prevalece sobre el derecho de un adulto. Y a uno casi cuando le leen eso, uno dice, uy, esto quedó en manos de los niños. Sí, desarmado quedó uno ya. ¿Qué digo? ¿Ya? Uno que dice, pero ¿y yo qué hago? Estamos ahora Yo les leí a ustedes cómo llegó un día en el cual bueno, aprovechemos aquí el momento. Bueno, por eso ya, eso está bien. Ok. Hay padres que violan a los hijos, claro, sí, hay situaciones muy lamentables de adultos que irrespetan a los hijos. Es producto de del pecado que hay en el mundo, de la ausencia de Dios. Por lo que digo, cuando Dios está presente, eso no se presenta. Pero aquellas familias, mire, eso se ha casi demostrado. Aquellas familias donde han acontecido hechos de eso, cuando se empieza a investigar profundamente, a ver por qué se dio esa situación, ¿saben qué aconteció? Que llegó un día en el cual la familia de manera voluntaria sacó a Dios de la familia y perdió protección divina. Y al perder la protección divina, ¿quién corrió contra el diablo? Entonces, por eso es que se dan esas situaciones vergonzosas y tristes y lamentables que se ven, claro. Mire, hay unos grupos sociales en el mundo, yo no voy a indicar con precisión porque no me corresponde aquí. Hay unos grupos sociales en el mundo que oiga, se ríen de la sociedad colombiana porque aquí todavía el aborto es un hecho repudiable, ¿cierto? En términos generales. O sea, no solamente nosotros los de la iglesia pentecostal, sino en términos generales, la sociedad no aprueba el aborto. Entonces dicen que somos retrógrados, pero se ha podido observar que hubo unos grupos, unos países en los que esto se aprobó hace 40 años. Hace 40 años, por allá, cuando aparecieron los famosos grupos hippies y el amor y paz y libertad para todos, bueno. Y entonces algunos países se acogieron a ese pensamiento donde se legalizó el aborto por cualquier razón. ¿Sabe qué se ha observado? Dicen los sociólogos que estudian esos comportamientos sociales más que yo. Se ha observado que esa sociedad que festejó el hecho de que se aprobara el aborto, hoy los que aprobaron eso hace 40 años, ellos eran unos jóvenes. Hoy ya están viejos. Y hoy son rechazados por la generación que nació. De alguna manera se rompió un vínculo de afecto entre una generación y otra. Quedaron desligados. Y por eso es que entonces lo que usted dice, como tomaron decisiones sin tener en cuenta a Dios, sin temor de Dios, entonces actuaron así
y celebraron sus triunfos. Pero lo que sembraron en la generación que nacía era un resentimiento contra la generación existente, la mayor. Y entonces hoy se encuentran eso que usted dice, eso que ya los hijos no los quieren y que la sociedad los rechaza y que para los jóvenes es un fastidio los viejos. Porque para los viejos fue un fastidio que nacieran más niños. Y lo más terrible, porque algunos dicen, ay, en tal país, mire lo bueno que son, que están recibiendo gente de todo el mundo, están abriendo la puerta para que se vaya gente a vivir allá. ¿Por qué? Porque los que dirigen el país descubrieron una cosa: este país se acaba dentro de 50 años. Porque no hay niños. Y la familia no quieren tener hijos. Y entonces inventaron modelos de matrimonio. Se casa la señora con el perro. Ustedes oyen las noticias. ¿No han oído esas noticias? Claro, se casan con el perro. Ya. Y matrimonio sin hijos es lo que abunda. Porque no quieren cumplir el orden de Dios de enseñar al hijo. Ah, no, esos papás que se desgastan. Porque una cosa es que no se tenga hijos por algún problema biológico. Y otra cosa es que intencionalmente dice, no, yo no me voy a gastar mi vida enseñando a otro. Yo no voy a gastar mis recursos alimentando a otro. Yo no voy a gastar lo que es para mí, yo no lo voy a gastar en otro. ¿Por qué? Porque se corta el vínculo del amor. Porque el amor consiste en eso. El amor es sentirme feliz de ver bien al otro. O usted como mamá, ¿cuándo muestra el amor? Cuando usted se desprende y no está pensando en usted. Los papás que todavía nacimos y crecimos y vivimos con el amor de Dios en nuestra vida, dejamos de pensar en nosotros. ¿Y en quién nos mantenemos pensando? En nuestros hijos y en nuestros nietos, los que tienen nietos. Pero aquellos que sacaron a Dios, no, a Dios no lo queremos por aquí en el vecindario, porque es que Dios es muy exigente. Ese vecino no le gusta que yo viva mal, me critica y en vez de ayudarme, me corta su ayuda. Entonces que se vaya más lejos, me porto más mal para que él esté más lejos. Ya. Esos señores que llegan a esos estados de vida es porque decidieron voluntariamente rechazar a Dios. Yo les decía a ustedes, que si bien es cierto que a nosotros nos corresponde enseñar a los hijos los mandamientos de Dios, llega un momento en que los hijos de manera voluntaria deciden. Ya ellos se hacen adultos y deciden. Y dicen, esto me lo enseñó mi papá, pero yo no quiero tener relación con Dios. Y voluntariamente deciden. Yo crecí en la iglesia con muchachos que fueron criados, así como me criaron a mí, criaron a muchos y crecieron conmigo aquí. Pero ya cuando ya se sintieron grandecidos, no, yo no voy a seguir en eso. Y le dieron la espalda a Dios. Dieron la espalda y dicen, no acepto sus mandamientos, no acepto su dirección, no acepto su orientación, no acepto su consejo. Decidieron así. ¿Ya? Un día uno vino un día con una vestimenta que no criticaba las exigencias de la iglesia en cuanto al vestido, que acá ponen ese. Y de pronto me saludó uno un día, me llamó por teléfono. ¿Qué hubo, Jaime? ¿Qué hubo? Hombre, quisiera hablar contigo porque he vivido una experiencia espiritual y no sé. Yo pensé que había encontrado con Dios.
Es que me fui por allá para unas montañas allá del Medio Oriente, más allá, del cercano Oriente. Y cuando voy a saludarlo, está el hombre envuelto. Era un profesional colombiano, buen estudiante profesional, pero que dijo: yo quiero encontrar a Dios no por este camino, sino por otro camino. Y se encontró con otro Dios. Se encontró con un Dios falso. Ya. Y entonces me llamó y cuando lo veo yo, la cabeza rapada y una colita aquí así, toda rapada. Y una sábana blanca así, envuelto todo así, todo por aquí así. Un sabanón ahí. Es que estoy en busca de la paz espiritual. Es que estoy en busca. Jaime, Dios proveyó, fíjese usted, dice, el Dios de ellos le proveyó de ciertas hierbas aquí en esta tierra para que cuando tuvieran inestabilidad en su paz interior, entonces a través del consumo de esas hierbas que por aquí tienen nombres de ilícitas, para ellos no son ilícitas. Y entonces decía: no, cuando yo tengo esos momentos en que la intranquilidad espiritual trata de afectar mi vida, entonces yo puedo acudir a lo que Dios dejó. Y andaba con su paquete de hierba. Decían: es que aquí entre nosotros creemos. Fíjense, ya desvirtuaron el orden de Dios. Y se inventaron un Dios que se adaptara a sus deseos pecaminosos. Yo cuando lo vi, yo dije: no, mijito, qué pena contigo, pero yo sigo creyendo en el Dios de la Biblia. Y creo que es el único que establece un orden preciso para derramar bendición. Y lo que hemos experimentado en nuestra familia es que cuando las cosas están en el orden que Él indica, su bendición nos enriquece, y la bendición de Él es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso yo quiero invitarle en el nombre del Señor. Dios no dejó estos mandamientos para que nosotros los discutiéramos si lo aceptamos o no lo aceptamos. Oye, Él los dejó porque Él quiere bendecirnos. Y qué interesante que nosotros aprovechemos. Ya, porque si no, pues tú puedes vivir como tú vivas y tu familia puede vivir como tú quieras. Pero entonces no tendrás la bendición de Dios. Y la promesa de Dios no se hará cumplir en tu familia. Dios quiere que las familias que están cerca de Él sean familias que viven en orden. Y en el orden que Dios estipula, el primer mandamiento social que hay en los mandamientos del capítulo 20 es este. Los otros son mandamientos espirituales, ya vienen los mandamientos sociales. Y este mandamiento social tiene que ver con el núcleo esencial de la familia, que es, con el núcleo esencial de la sociedad, que es la familia. Por eso le invito en el nombre del Señor: aceptemos este mandamiento, vivamos este mandamiento, cumplamos este mandamiento, y la bendición de Dios permanecerá en nuestras casas. Vamos a estar en pie. Próximo domingo seguiremos reflexionando al respecto de esto y buscaremos cómo en el Nuevo Testamento y cómo Jesucristo en su enseñanza y los apóstoles en su enseñanza fueron indicando que ese mandamiento nunca pasa de moda. Te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Padre Celestial, que nos permitas comprender tu palabra, que nos permitas, oh Dios, recibirla siempre con el propósito de ponerla por obra. Te rogamos, Padre amado, que nos ayudes cada día, que tú nos enseñes para que vivamos, Señor,
con la bendición tuya sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús.